Muy buenos días. En el marco de la Semana Nacional de Protección Civil 2020 nos toca ya entrar al ciclo de conferencias y el día de hoy vamos a platicar sobre el Plan Familiar de Protección Civil. Esperando que todos se encuentren de la mejor forma posible en sus casas. Hay que recordar que vamos a lograr salir de esta pandemia y vamos a dar un mensaje claro, Eso es muy importante. Como les comenté en un principio, esta conferencia lleva por nombre Plan Familiar de Protección Civil. Muy buenos días, mi nombre es Hugo Enrique Graf Izquierdo, profesor investigador de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, y es un honor para mí poder sentarnos, en este caso platicar con ustedes sobre lo que es el Plan Familiar de Protección Civil, todo lo que conlleva esta parte, y vamos a hacerlo de una forma amena, platicando poco a poco sobre diferentes puntos de vista y cómo podemos nosotros de cierta forma llegar y poder tener este plan de protección, plan familiar de protección civil de una forma muy práctica en nuestros hogares. Y para iniciar, nuestra primera pregunta de donde vamos a partir para dar paso y comienzo a esta conferencia es: ¿qué es el plan familiar de protección civil? ¿Sí? Tenemos que hacer una forma de retroceso, indagar primero qué es la protección civil, cómo surge la protección civil, a dónde va encaminada, para que nosotros podamos de esa forma saber a dónde va dirigido esta conferencia, esta charla, ¿sí? Hay que recordar que todo inició a raíz del sismo del 19 de septiembre de 1985, donde toda esta serie de esfuerzos fueron consolidados de esta forma para que pudiera llevarse a cabo lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil en conjunto con el SENAPRED, ¿sí? Eso hemos platicado en muchas ocasiones, en pláticas con los alumnos, igual con ustedes en otras conferencias, para que la gente sepa la importancia de saber qué es la protección civil. Recuerden que la protección civil va encaminado a lo siguiente, que es salvaguardar y proteger nuestro entorno, ¿ok? Por eso es la importancia de contar con un manual, o como lo mencionamos al principio, con este plan familiar, ¿sí? El plan familiar de protección civil permite planear, ¿sí?, el antes, el durante y el después de los posibles desastres. Y para empezar con eso del plan familiar, hay que definir qué significa la palabra desastre. El desastre sabemos muy bien que es el evento que impacta negativamente a la sociedad, sus bienes y su entorno. De modo que una situación normal la convierte en una situación de emergencias. Hoy en día sabemos que nuestras casas, nuestros hogares van de la mano con ciertos riesgos que pueden llevarse a cabo por diferentes situaciones. Podemos contar que dejamos de cierto modo que la hornilla encendida, la válvula del tanque de gas también un poco abierta, y muchas veces no contamos, sabemos del riesgo que puede provocar, ¿sí?, pero no contamos y no sabemos de qué forma emplear ciertos mecanismos para lograr algo muy importante, que es la prevención del riesgo, ¿sí? Por lo siguiente, nos tomamos el atrevimiento de colocar los pasos, ¿sí?, los pasos para el plan de familiar de protección civil, y nosotros lo pudimos ubicar en 4 sencillos pasos, ¿sí? El número 1 es detectar y reducir el riesgo al interior y exterior de la vivienda. ¿Qué significa esto? Nosotros, antes de poder evaluar el riesgo, tenemos que detectar y reducir toda esta parte que va implícita, sobre todo en nuestros hogares. ¿Qué significa esto? Si nosotros al llegar a nuestra casa podemos observar que hay un conjunto de escombro, que vivimos en una calle, que un árbol puede estar a punto de caerse, y muchas veces, quizá por flojera, o muchas veces por no medir el riesgo, ¿qué hacemos? Decimos, vamos a dejarlo pasar, ¿verdad? No va a pasar, no sucede nada. Pero sabemos que últimamente todos los daños han ido nuevamente, todos los daños, y eso es algo muy cierto, todos los daños que se han presentado en nuestros hogares ha sido por descuido, la mayor parte de ellos, ¿sí? Por dejar, quizá a veces por flojera, como mencioné al principio, a veces por decir no va a pasar nada, y no tratamos de resolver aquellos detalles que pueden de cierto modo influir e impactar negativamente en nuestra casa y con nuestra familia. Ok, fue el primer punto. El número 2 dice identificar las zonas de menor riesgo. Estas zonas de menor riesgo antes tenía el nombre de zonas de seguridad. Hay que recordar que las zonas de seguridad al 100% no las vamos a tener nunca, ¿sí? Entonces ahora vamos a tratar de encontrar las zonas de menor riesgo.
Estas zonas de menor riesgo son las que nos van a ayudar a nosotros a ubicar y a detallar dónde podemos irnos o dónde puede haber menor riesgo a la hora de cualquier desastre. Ejemplo, suponemos que tenemos un sismo que se presente en algún estado de Chiapas o en algún estado vecino, ¿sí? Esa réplica va a impactar directamente, puede impactar directamente a nuestro estado y nuestra casa puede sufrir alguna zona afectada de mayor dureza. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar nuestra casa antes que suceda ese detalle, ¿sí? Si nosotros ya observamos que tenemos una zona de menor riesgo, que podría ser ¿dónde? Un lugar abierto, un lugar que no haya ninguna estructura cercana. Esa va a ser nuestra zona de menor riesgo, donde nosotros podemos acudir, ¿sí? Como algún tipo de punto de reunión y poder de cierto modo protegernos en esa zona, ¿ok? Hay que distinguir que una zona de menor riesgo no es un punto de reunión, porque la zona de menor riesgo es aquella que nos va a decir dónde el impacto puede ser menor. Y el punto de reunión es en donde nos vamos a concentrar cuando suceda la eventualidad, ¿ok? Nuestro punto número 3 es el de actúa. ¿Qué entendemos por actuar? ¿Sí? Actuar, vamos a tratar siempre de ser prospectivos, ¿ok? Vamos a adelantarnos a la situación y no quedarnos de cierto modo en shock cuando se pueda llevar a cabo alguno de esos detalles, ¿sí? Al concepto de actuar, vamos nosotros como brigadistas a tener clara esa parte, no quedarnos estancados, ¿sí? No quedarnos por miedo, sino de realmente cumplir esta serie de pasos que estamos dando a conocer aquí, para que la gente pueda saber a dónde y cómo dirigirse en caso de una situación de riesgo. Y el número 4, que es la más importante y que engloba todos estos 3 puntos, es el de realizar un simulacro. Recordemos que por ley todas las instituciones, empresas privadas, organismos no gubernamentales y demás tienen que llevar a cabo una serie de simulacros, adaptándose a las principales eventualidades que se puedan presentar durante y después de un desastre, ¿ok? ¿Cuáles serían los principales detalles que podemos tener nosotros en nuestro hogar? Nuestro primer ejemplo podría ser el más común, las fugas de gas, ¿sí? Podemos con nuestra familia sentarnos, elaborar un plan, elaborar un programa, un organigrama o mejor dicho, un cronograma de actividades en cómo podemos empezar a formar nuestra unidad interna desde nuestra casa. Más adelante vamos a platicar de eso. Pero la realización de un simulacro es lo ideal para que sepamos cómo actuar durante y después de una emergencia. Ok, vamos a platicar ahora bien sobre un punto muy importante que muchas veces hemos platicado con nuestros alumnos y en diferentes conferencias con escuelas, ¿sí? Sobre cómo detectar y reducir los riesgos al interior y exterior de la vivienda. Ese tema siempre ha causado mucho impacto en lo que nos dedicamos a la parte de protección civil, porque muchas veces quizá no medimos el alcance que puede llegar a tener ciertos factores de riesgo, ¿sí? Y recordamos un poco de historias en el aula, donde siempre comentamos con los alumnos que nosotros como brigadistas, como primer respondiente, debemos hacer siempre las inspecciones visuales, inspecciones físicas, que nos puedan llegar a determinar nuestro grado de riesgo al que nos estamos enfrentando, ¿sí? Y suena un poco quizá lógico, y tanta lógica que se ve en estos puntos, que a veces, como siempre lo hemos dicho, por flojera o a veces por dejar pasar esos pequeños detalles, pueden llegar a impactarnos de una forma negativa, que creo que no tendríamos palabras después para describir esa situación, ¿sí? Ok, como mencionábamos al principio, nuestro punto sobre el detectar y reducir riesgos al interior y exterior de la vivienda son fáciles y muy sencillos de aplicar con su familia en sus hogares. El primero es: no sobrecarguemos los enchufes de la luz con diversos aparatos electrónicos, porque podemos provocar un cortocircuito. ¿Qué sucede muchas veces? Y no me van a negar esto. En temporada navideña tenemos la costumbre de conectar en un solo multicontacto, ¿sí?,
4 o 5 tiras de luces de Navidad, conectamos que es también el estéreo, conectamos celulares, hasta la computadora muchas veces va dentro de ese multicontacto, y esos multicontactos no soportan esta carga, y sobre todo porque no somos la única familia dentro de la colonia que va a conectar o simular estas conexiones, ¿sí? Tenemos a nuestros vecinos que ponen también que si un altavoz, que ponen el micrófono, que ponen el karaoke, otros conectan también que algún videojuego, y sobrecargamos esto, y lo peor de todo es que muchas veces dejamos eso conectado en un descuido, nos vamos a la tienda o vamos al súper, a cualquier lugar, y son los famosos cortocircuitos, ¿sí? Cuando regresamos a nuestro hogar, desgraciadamente podemos encontrar alguna situación de riesgo que ya se convirtió en un incendio, ¿ok? Es muy importante esto. También podemos encontrar cómo eliminar siempre las goteras en todas las llaves. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque tenemos una gotera que no tratamos a tiempo, que no llega al mantenimiento preventivo. Tantas gotas que van a caer en nuestra cisterna, en nuestra llave, en conjunto con un multicontacto cerca, que me ha tocado ver en revisiones que tenemos el contacto cerca de algún desagüe, o tenemos el contacto cerca de algún lavabo, por así decirlo, por casualidad el vecino se tapa y escurre toda esa agua, va a provocar de igual forma un cortocircuito o un arco eléctrico, ¿sí? Son esos pequeños detalles que por muy fáciles que vemos nosotros en nuestro hogar, a veces nuestra frase es: al rato lo compongo, al rato lo veo, y desgraciadamente el peligro no tiene consideración de tiempo, ¿sí? En el punto número 3, dentro de los riesgos al interior y exterior de la vivienda, podemos encontrar que si encontramos humedad en alguna pared, debemos llamar cuanto antes al especialista para que realice la operación de reconstrucción. Esto es muy importante dentro de nuestro mantenimiento preventivo en nuestros hogares, ¿sí? Podemos hacerlo nosotros, podemos impermeabilizar, podemos pintar paredes, no esperar que las grietas o alguna construcción se colapse, o bien llamar a un albañil de confianza que entre y que nos apoye a asesorarnos qué podemos hacer ante estas eventualidades. En el número 4, dentro de los riesgos internos y exteriores de la vivienda, podemos encontrar que hay que verificar las instalaciones que tengan fugas de gas. ¿Cómo verificar eso de la forma más fácil? ¿Sí? Cuando cambiamos un tanque de gas, por lo regular, ¿cuál es el método común, no? Ponemos la pinza, le ponemos el teflón para que el conector externo vaya conectado a la válvula del tanque de gas. ¿Y cuál es el método infalible? No me van a dejar ustedes mentir, ¿verdad? Agarramos un poco de jabón, colocamos sobre la base del tornillito de la válvula que va conectada y esperamos que no haga ninguna forma de espuma. Significa que está completamente sellado y no tenemos fuga. Pero muchas veces el tanque de gas está conectado al exterior de la vivienda, ¿sí? ¿Qué sucede? Nos tenemos algún movimiento brusco o algún pequeño sismo que no lo hayamos sentido, que no estemos en nuestra casa, puede mover el tanque de gas. ¿Qué se recomienda en muchos casos? Que nuestro tanque de gas tenga una abrazadera y que siempre vaya al exterior de nuestra vivienda, ¿sí? Para que de este modo no se pueda mover el tanque de gas y la manguera no se desconecte y presente una fuga que no estemos enterados. Igual, como comentario, me preguntaban muchas personas antes qué hacer con nuestros tanques de gas estacionarios. Siempre hemos manejado que la normatividad marca que nuestro tanque de gas estacionario tiene una vida útil de 10 años, ¿sí? Hay que subir con nuestro técnico del tanque de gas, de la gasera, que ustedes tengan de cierto modo ese servicio, ese convenio, por así decirlo, que le estén dando de cierto modo una revisión mensual o cada 3 meses, que sea periódica, para que nuestro tanque de gas sepamos y estemos seguros que se encuentran en las mejores condiciones, ¿sí? Perfecto. En el número 5 tenemos lo que es revisar que la flama siempre en nuestras estufas siempre emita, la flama obviamente de la estufa, que emita de color azul y no roja. ¿Qué significa esto? Que el gas está en óptimas condiciones y no se está acabando, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nunca estamos pendientes de la flama, dejamos la estufa encendida ahora en tiempos de fiestas patrias, ¿verdad? Dejamos el pozole arriba de la estufa, o dejamos el mole, la barbacoa, y nos vamos directamente a la cocina, o a la casa, o al cuarto, a ver alguna serie,
y no nos damos cuenta que estaba a punto ya de acabarse nuestro cilindro del tanque de gas. Hablando sobre los riesgos externos e internos que podemos encontrar dentro de nuestros hogares, tenemos el de sujetar objetos y muebles que pueden caerse. Muchas veces por falta quizá de tiempo no podemos sujetar o no sujetamos algunos muebles que tenemos dentro de nuestras casas, y esto es muy importante. Las personas que tenemos niños pequeños en casa, siempre o por alguna razón descuidamos 1 segundo, 2 segundos, que son momentos muy importantes dentro de nuestras casas. ¿Por qué me refiero con esto? ¿A qué me quiero referir con esto? Es simple. Cuando se presenta algún sismo, algún movimiento telúrico dentro de nuestras casas, puede llegar a caerse algún mueble que pudiera estar sujetado o que pudimos haber sujetado con tiempo dentro de nuestros hogares. Los más comunes que se pueden caer son aquellos que tienen en forma de anaqueles, aquellos muebles o aquellos libreros o roperos que muchas veces sujetamos en nuestros cuartos, ¿sí? Pero que en la sala normalmente los tenemos nada más como adorno, y puede provocar que algún movimiento brusco pueda caerse y pueda lastimar ya sea algún infante o alguna persona de la tercera edad que muy difícilmente pueda moverse, sobre todo cuando estamos presenciando un sismo. Otro ejemplo que tenemos sobre los objetos que pueden caerse son aquellos cristales o espejos grandes que tenemos igual muchas veces en la sala de nuestras casas, lo que puede provocar que con algún viento fuerte, alguna tormenta o en su defecto algún sismo puede igual caerse y provocar otro accidente a la hora de evacuar nuestro inmueble. Vamos a identificar los riesgos externos. Esto es muy importante. ¿Cómo vamos a identificar los riesgos externos? Primer punto, vamos a realizar o a hacer una valoración de lo que pueda encontrar cerca de nuestros hogares. El riesgo más común que podemos nosotros valorar alrededor de nuestra casa es el de construcciones cercanas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Muchas veces nuestra vecina, nuestro tío, nuestro amigo, etcétera, puede estar haciendo alguna remodelación cercana a nuestro hogar. Puede dejar alguna pala tirada, puede dejar algún escombro, puede dejar alguna varilla, lo que puede provocar que en algún movimiento o alguna forma nosotros de evacuar nuestro hogar podemos lastimarnos con esos objetos que pueden quedar tirados o regados, ¿sí? Nuestra siguiente forma de identificar los riesgos externos también podría ser, como ejemplo, estar cerca de una gasolinera. ¿Qué significa esto? Que debemos estar preparados. Si nuestra casa se encuentra cerca de una gasolinera, tenemos que estar siempre con los números de emergencia a la mano, ¿sí? Recuerden que nuestro número de emergencia siempre va a ser aquí en México el 911. Marcando ese número, el cuerpo de emergencia más cercano se presentará en nuestro hogar, siempre y cuando nosotros digamos a qué se debe la emergencia, por qué estamos llamando, y dan una serie de datos que están solicitando o pidiendo esos cuerpos de emergencia. Otro riesgo externo que podemos encontrar igual nosotros cerca de nuestra casa podría ser el de colocar siempre o tener siempre algún árbol cercano a nuestra casa, un árbol que esté ya muy grande, que esté muy viejo, un árbol que ya presenta algunas ramas que se están ya cayendo. Entonces es importante que nosotros podamos mandar a podar el árbol o si es factible con un estudio. Si el árbol ya está muy avanzado en edad, podemos tumbar completamente el árbol para evitar sobre todo que en un futuro alguna rama pueda caerse dentro de nuestro hogar. Por eso este punto de identificar los riesgos externos es el más importante para que no nos pueda agarrar o no nos agarre desprevenidos a la hora que se presente algún fenómeno antropogénico o natural. El número 2 es identificar las zonas de menor riesgo. Lo platicamos en nuestros puntos. Esta zona de menor riesgo hay que tener claro que vamos a dividirla en 3 etapas, ¿sí? La primera etapa va a ser marcar siempre las zonas de menor riesgo que se encuentren cerca a nuestra casa, ¿sí? Vamos a colocar esta zona de menor riesgo siempre lejos de vidrios que pudieran romperse y objetos que puedan caerse. De igual forma, nuestra zona de menor riesgo siempre tiene que estar fuera de la cocina en caso de un sismo. Y las puertas de los gabinetes que se puedan abrir, los platos y vasos deben de estar siempre con una puerta sujetada para que en caso que se mueva completamente nuestra cocina, estos vasos no caigan y puedan crear algún otro problema, ¿ok? Vamos al siguiente punto de las zonas de menor riesgo, es el de señalar las rutas de evacuación, ¿sí?
¿Cuáles son las rutas de evacuación? Son aquellas por donde vamos a llegar a los lugares de menor riesgo. Y no solo consideremos las maneras directas, también tenemos que considerar las que son menos peligrosas. De igual forma, tenemos que identificar los objetos que puedan ser un obstáculo a la hora de la evacuación. En las clases jóvenes y siempre es pues pertinente saber que las rutas de evacuación nos van a dirigir, en este caso, a nuestra salida de emergencia, ¿sí? Todas aquellas rutas de evacuación tienen que estar despejadas, no pueden haber obstáculos a la hora de evacuar, ¿sí? Yo quería comentarles, y esto es algo muy importante, muchas veces ya cuando vamos a descansar, normalmente dejamos todo un reguero en la sala, en los cuartos, quizá por flojera, ¿no? Ya no queremos recoger las cosas en ese momento, ¿sí? Entonces, vamos a imaginarnos que dejamos la mesa atravesada, dejamos alguna silla, algún sillón, e imaginemos este escenario. 11, 12 de la noche, sucede un sismo que nos obliga a evacuar nuestra casa, ¿sí? Y este sismo provoca que haya un cortocircuito. Al momento que se elabora el cortocircuito, obviamente nos quedamos sin luz, tenemos que evacuar rápidamente por la puerta principal, pero ojo, no nos acordamos que dejamos tirado en el pasillo de la casa, dejamos tirada mochilas, dejamos tirada alguna mesa, alguna silla, y esto va a retrasar nuestro tiempo de acción, ¿sí? Va a retrasar lo que nosotros vamos a llevarnos saliendo de nuestro hogar hasta llegar a nuestra puerta. Y en ese trayecto, en ese lapso, puede ocurrirnos un accidente. Podemos resbalarnos si tenemos niños pequeños al momento de cargarlos, al momento que no haya luz y no tengamos un foco cerca, podemos tropezar y puede haber otro accidente, ¿sí? Y el tercer punto dentro de la zona de menor riesgo se va a llamar el punto de reunión. Si tu familia se encuentra o no se encuentra, junta durante la emergencia, vamos a señalar el lugar a donde reunirnos. Eso es muy importante. Dentro de nuestro plan familiar de protección civil tenemos que tener nosotros designado alguna zona donde vamos a reunirnos al final de la emergencia. Supongamos que se nos presenta un sismo muy fuerte y ese sismo de cierto modo afecta un 70% de la población, ¿sí? Entonces obviamente tenemos que buscar la forma de evacuar, pero si nuestra hermana, nuestros papás están en diferentes lugares, debemos elegir un punto estratégico para reunirnos después de la fase ya de regreso a la normalidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que podamos definir que el espacio de la abuelita, la casa del abuelo, la casa de la tía, y decir, papá, mamá, en caso que suceda algún sismo, nos vamos a encontrar pasando la emergencia en este punto de reunión para saber que todos estamos bien, ¿sí? El punto número 3 que mencionamos al inicio de esta charla es el de actúa, ¿sí? En caso de que se presente alguna amenaza, debemos estar preparados para actuar dependiendo de lo que se presente. Eso es muy importante. Hay que mencionar que nosotros como seres humanos siempre estamos activos, ¿sí? Siempre estamos buscando alguna forma de trabajar, alguna forma de estar consciente de lo que está sucediendo. Entonces, la primera palabra es actuar. Si escuchamos la alerta o algún tipo de alarma, significa que tenemos algunos segundos de ventaja. Hay que adelantarnos a esta parte, siempre ubicándonos en las zonas de menor riesgo, como les comentaba. Hay muchas personas que me comentaban que en la Ciudad de México la alarma sísmica pues es un apoyo muy fuerte, ¿no? Para toda esta parte de la prevención, y es muy bueno porque nos da cierto tiempo de ventaja para poder actuar y no quedarnos estáticos en algún lugar, ¿sí? Aquí mayormente en Tabasco la gente pues puede carecer un poco sobre la cultura de la autoprotección, ¿sí? Hemos estado brindando campañas en conjunto con otras instituciones para que la gente pueda llegar a definir la cultura de la autoprotección como parte importante dentro de la vida de cada tabasqueño y de cada mexicano, ¿sí? Siempre es importante mantener la calma en esos momentos, ya que podemos ocasionar accidentes, ¿sí? Hay que recordar que cuando tengamos un sismo no es conveniente subirnos al vehículo y manejar. Eso es muy importante. Mucha gente apenas lo agarra en un centro comercial, en alguna plaza o hasta en los hogares, siente el sismo, se sube el carro con toda su familia y sale, ¿sí? Sale disparado. Esto no es correcto, ya lo hemos platicado igual en otras charlas. ¿Por qué? Porque podemos provocar un accidente. Al momento que la gente
hacemos como un tiempo embudo, todo el mundo quiere salir, puede provocarse alguna carambola o algún otro accidente automovilístico, pudiendo estar ubicados en un punto de reunión, esperar que pase este fenómeno y regresar a nuestros hogares siempre y cuando la situación así lo amerite, ¿sí? Dentro de los puntos de reunión, igual que manejábamos en toda esta situación, es conveniente identificar un punto de reunión dentro de nuestro hogar. Si no es dentro de la casa, que no es lo más conveniente en estos casos, dependiendo de dónde vivamos, podemos hacerlo en una calle o en algún patio. El caso del punto de reunión no es exactamente pararnos ahí, ¿sí? El punto de reunión funciona como un marco de referencia para que nosotros sepamos dónde estar en una zona que sea de menor riesgo y que sea de menor impacto en caso de algún desastre o algún fenómeno, ¿sí? Les platicamos en algunas clases sobre lo que es importante tener siempre a la mano en caso de un fenómeno, ¿sí? Siempre es correcto tener a la mano los documentos más importantes en una bolsa térmica. ¿Por qué siempre le decimos que una bolsa térmica o alguna bolsa que no pueda entrar algún contacto con agua? Porque si se presenta alguna inundación o alguna lluvia muy fuerte que tengamos que evacuar en nuestra casa, nuestros papeles van a estar de la mejor forma guardados, ¿sí? Okay. En caso de que el agua se introduzca en tu domicilio, hay que desconectar la energía eléctrica. Eso es importante. Si vemos que la lluvia o una inundación está ya cerca de nuestro hogar, lo que debemos hacer inmediatamente es bajar lo que hacemos siempre, ¿no? Bajar la pastilla. Es lo conveniente para que no entre ninguna descarga eléctrica a raíz de esa inundación o lluvia. Si existe un alertamiento de inundación o deslave, vamos a evacuar siempre dando mayor atención a los grupos vulnerables, a niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Esta parte es la más importante a la hora de evacuar, siempre buscando apoyar a la población más vulnerable, ¿sí? No debemos olvidarnos de que muchas veces algunos adultos mayores ya no tienen la misma fuerza para poder evacuar por sí solos, y ahí debemos de tratar de apoyarlos y salir de la forma más ordenada a buscar siempre algún refugio temporal. El número 4 tenemos realizar simulacros y dar asignaciones a cada miembro de la familia. Nuestra planeación es la misma, ¿sí? Debemos de trabajar siempre en forma prospectiva para que nuestros integrantes de la familia, que en este caso puede ser nuestro hijo, nuestra hija, nuestra mamá, nuestro papá, nuestra esposa, esposo, quienes tengamos o formen parte de este núcleo familiar, tienen que tener tareas asignadas. Y eso lo hemos ido platicando conforme han pasado muchas situaciones de riesgo, donde cada integrante del hogar tiene que tener una tarea asignada. Por muy pequeño que sea esa tarea, siempre puede llevarnos a salvar una vida, ¿sí? Empezar con la cultura de autoprotección, la cultura de protección civil desde una edad muy pequeña, desde que los niños ya empiezan kinder, primaria, secundaria, es lo que a nosotros como mexicanos y como parte de esta cultura de autoprotección nos puede llevar a buscar un mundo más resiliente, una parte de población que siempre esté más procurada a servir y a ser parte de este nuevo entorno de la gestión integral de riesgos, ¿sí? Hay que empezar a ver todo este sistema de la gestión integral de riesgos como parte de nuestro vivir. Hoy en día se presentan muchas ocasiones, muchos riesgos, muchos desastres, fenómenos de cualquier índole, y creo que lo conveniente y lo necesario es que nosotros podamos primero empezar en nuestra casa para poder fortalecer de valores a toda nuestra población, y que los niños más pequeños puedan ir aprendiendo de una forma tan bonita como es la protección civil en conjunto con el sistema y con la gestión integral de riesgos. Vamos a platicar sobre lo que son los simulacros, que en nuestros hogares, en todo hogar debe haber un plan de respuesta, en todo hogar, ¿sí? Pero, ¿por qué es importante el simulacro? Porque en base a los peligros o a los riesgos que puedan estar de cierto modo en nuestros hogares, es ahí donde vamos a partir para poder formar esta serie de indicaciones y de pasos para saber qué hacer y cómo actuar. Es muy importante checar y verificar, los pasos para realizar los simulacros. Vamos a imaginar alguna situación de emergencia o de riesgo. Esa se va a llamar hipótesis, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos en nuestra casa tenemos alguna fuga de gas. Nuestro sismo va a ser con hipótesis de incendio.
Yo quiero preguntarles en muchas ocasiones, esto es de debate con alumnos y con profesores, saber quién cuenta con un extintor dentro de su casa, ¿sí? ¿Quién cuenta con un extintor dentro de su vehículo? Que ese extintor esté debidamente cargado, que estemos revisándolo periódicamente, por lo menos, vamos a decir, 2 veces, 3 veces al año, ¿sí? Que cuente con carga, que esté debidamente presurizado, que tenga, si es de polvo químico seco, que ese extintor no esté, el polvo no esté ya pegado en la parte del fondo del extintor, porque sabemos que muchas veces dejamos nuestro extintor en el vehículo, pasan años, ¿sí? O dejamos el extintor en la casa, igual pasan años, el extintor, a veces me ha tocado ver extintores del 2012, 2013, que no tienen ya ni carga, no tienen ni presión, ¿sí? Entonces, si vamos a tratar nuestro simulacro con hipótesis de algún incendio o algún fuego incipiente o con acto de incendio dentro de nuestra casa, es importante que nosotros contemos con todas las medidas necesarias para poder estar preparados ante esta eventualidad, ¿ok? Seguimos platicando entonces sobre, ya tenemos la hipótesis, que nuestra hipótesis va a ser lo que es por fuego incipiente o por conato de incendio, ¿sí? Entre todos vamos a fijar responsabilidades a cada miembro de la familia. Si somos 4 en nuestro núcleo familiar, vamos a empezar a delegar responsabilidades. La responsabilidad de nuestros hijos más pequeños puede ser estar revisando que el extintor esté en óptimas condiciones, estar revisando que el botiquín que tengamos en nuestras casas igual cuente con material de curación, ¿sí? En caso de nuestro papá o mamá, que sepa utilizar el extintor. Eso es muy importante, porque ¿de qué nos sirve también contar con extintor en el vehículo o contar un extintor en la casa si nosotros no sabemos cómo utilizarlo? Esto es muy importante y se supone que para esto son realmente los simulacros, para estar preparados y saber cómo actuar con el equipo necesario, ¿sí? Siempre ante la voz de alarma es muy importante, vamos a interrumpir cualquier actividad que estemos haciendo. Vamos a simular que están nuestros hijos trabajando, haciendo alguna tarea en nuestro simulacro, papá está pintando, mamá está preparando la comida, o papá está ayudando en los quehaceres de la casa. Entonces, a la voz de alarma, que se tenga identificada cuál sería nuestra voz de alarma. Si tenemos algún silbato, sería muy importante. Recuerden que los silbatos pueden funcionar como tipo medida de alertamiento, ¿sí? Un silbato cuesta alrededor de 10 pesos, 15 pesos en cualquier centro comercial. Podemos tener identificado ese silbato ya a la hora de activarlo como nuestra señal de alarma. Inmediatamente se paran las actividades, ordenadamente cada quien va a tomar la función que hemos platicado, niño y niña checando los extintores. Papá puede también revisar que la ruta de evacuación de nuestra casa o nuestra sala estén totalmente despejadas a la hora de evacuar nuestro hogar, ¿sí? No corro, no empujo y no grito, es algo que desde pequeño nos han enseñado, pero pocas veces en estas actividades o en estos simulacros aplicamos. Si nosotros combinamos toda esta cultura, ¿sí?, de protección civil, yo creo que los riesgos, estoy completamente seguro que los riesgos disminuirían quizá un 70%, 60% en comparación como lo hacemos cuando no practicamos, cuando no tenemos esa cultura de estar ejecutando algún tipo de simulacro, ¿ok? Bueno, ya después que chequemos toda la hipótesis y nosotros nos apliquemos en lo que tengamos que hacer de cierta forma para poder evaluar toda esta mecánica de nuestro simulacro, siempre tenemos que evacuar y tener nuestro plan de respuesta, saber cómo reaccionar, ¿sí? De ahí pasamos a que vamos a recordar siempre mantener la calma, lo que le platicaba hace un momento, y llegamos al punto de reunión acordado. En este caso, nuestro punto de reunión acordado, si tenemos que el incendio se presentó dentro de nuestra casa, papá simula apagar el fuego incipiente o el conato de incendio con el extintor. Terminamos de apagar el incendio, dejamos el extintor en forma horizontal para que sepamos que ya fue utilizado, sofocamos el incendio y mamá puede estar marcando al 911 de forma simulada para que igual de aviso a Protección Civil o a nuestros cuerpos de emergencia más cercanos y apoyarnos en este accidente que tuvimos, ¿sí?, en este simulacro. Inmediatamente vamos a nuestro punto de reunión que se supone que ya debemos de tener nosotros asignado dentro de nuestra casa.
Nuestro punto de reunión podría ser aplicado a nuestro patio, a nuestra calle, siempre y cuando cumplamos con las medidas de seguridad que deben de marcar estos protocolos, ¿sí? No vamos a colocar un punto de reunión en la mitad de una glorieta, ¿verdad? Porque pues obviamente puede ser riesgo para que un vehículo nos pueda, Dios no lo quiera, atropellar, ¿verdad? Entonces siempre hay que buscar la forma de ubicar esta zona de menor riesgo y tener nuestro punto de reunión de una forma que no pueda suceder algún accidente dentro de este lugar, ¿sí? Y por último vamos a evaluar los resultados y vamos a ajustar los tiempos. Ya hicimos el simulacro de un fuego incipiente de un conato, podemos el próximo mes realizar un simulacro por sismo, ¿sí? Igual, funciona lo mismo, delegar responsabilidades a nuestros integrantes de la familia para poder evacuar de una manera ordenada nuestro hogar y siempre tomar el tiempo de respuesta y ubicarnos en nuestro punto de reunión. Ahora bien, vamos a platicar sobre lo que no debe faltar en casa. Amigo profesor, amigo alumno, esto es algo muy importante que me han estado, sobre todo, llegando mensajes. ¿Cómo podemos llevar a cabo toda esta parte de nuestro plan familiar de protección civil si no contamos con esos suministros básicos dentro de nuestro hogar? ¿Sí? Nuestra primera válvula de vida, por así decirlo, nuestro primer gran apoyo sería contar con nuestro extintor, ¿sí? Nuestro extintor, ya sea de polvo químico seco o de CO2, para casa podemos contar, si me preguntan y me piden a mí algún tipo de opinión sobre cuál sería el correcto tener en casa, yo puedo decirles que el que nos va a servir es el polvo químico seco. Un extintor de polvo químico seco creo que es el más común y el que más podemos encontrar de mejor forma, más práctico dentro de nuestro hogar. Hay que recordar que el extintor de polvo químico seco nos va a servir para los 3 tipos de fuego, que es el A, B y C. Para nuestros algunos líquidos y grasas, para algún papel, madera, algún tipo de madera o papel que deje residuo como la brasa, y para nuestro tipo C, que es el de tipo eléctrico, ¿ok? Son los 3 principales que contamos o que podemos llegar a tener o presentar algún tipo de problema dentro de nuestra casa, y ese extintor de polvo químico seco, ya sea de 4.5 kilogramos o de 6, nos va a ayudar a poder sofocar ese fuego, ese conato, para que nosotros podamos de cierto modo sofocarlo y evacuar inmediatamente nuestra casa. Nunca está de más contar con un extintor de PQS en nuestro hogar, ¿sí? Y lo siguiente, también contar con un extintor ya sea de 1 kilo o 2 kilos en nuestro vehículo de polvo químico seco, ¿ok? Si usted tiene otro tipo de extintor como el dióxido de carbono, también es válido. Sin embargo, creo que el de polvo químico seco nos puede ayudar a sofocar de forma más rápida e inmediata este fuego incipiente o el conato, para que de esta forma evacuemos completamente nuestro hogar. Y hay que recordar, llamar al 911 para poder reportar y nuestros cuerpos de emergencia puedan acudir a auxiliarnos. Es muy importante saber utilizar el extintor, porque nosotros seremos nuestro primer respondiente y será la forma más práctica y la mejor forma de ayudar a nuestros seres queridos en algún tipo de situación de emergencia. El siguiente punto o el siguiente material con el que debemos de contar también nuestro hogar sería con una bolsa tipo Ziploc, ¿sí? De esos que tengan ese cierre para que podamos guardar nuestros documentos más importantes. ¿Cuáles son los documentos que debemos de guardar con mayor precaución y cautela en nuestro hogar? Fácil y sencillo. Copias de nuestras actas de nacimiento, copia de la CUR, copia de la cédula, algún documento oficial que tengamos a nuestro alcance. Eso es muy importante, tenerlos siempre en carpetas y guardadas en bolsas de este tipo Ziploc, o bien puede estar hasta sellada con algún tipo de cinta canela, ¿sí? Para proteger esos documentos, que no le entre agua o que puedan dañarse en algún tipo de momento, ¿sí? El tercer punto que debemos tener siempre en nuestra casa es nuestro botiquín de primeros auxilios. Este botiquín de primeros auxilios es muy importante que tengamos, ya sea con el material de curación, el más importante que podamos tener siempre en nuestra casa, con nuestras pinzas, nuestras gasas, algún tipo de mertiolate, agua oxigenada. En muchos casos utilizan alcohol, y ahora con esta pandemia que estamos viviendo, nuestro gel antibacterial y alguna bolsa con unos 10-15 cubrebocas, ¿sí? Eso es muy importante tener en nuestras casas el día de hoy, ¿sí? Y claro, no puede faltar nuestra mochila de emergencia. Es lo que platicábamos hace un momento, ¿no? ¿Qué material debe ocupar nuestra mochila de emergencia? El más importante,
que todo mundo debe de llevarlo a cabo, que decimos que todos son de la misma forma, tienen ese valor agregado. Nuestra lámpara, una lámpara, podemos tener una lámpara, algún tipo de foco con pilas, siempre pilas, las pilas que de preferencia vayan fuera, no vayan colocadas dentro del foco, porque podemos llevar a cabo ese tipo de que se puedan dañar las pilas dentro de nuestro foco. Algún radio que también tengamos con baterías, igual las baterías siempre fuera del radio para que no sufra algún tipo de corrosión. Sobre todo también tener alguna manta para los pequeños, contar también con 2 botellas de agua, puede ser agua de al litro, contar siempre con papel sanitario, podemos colocar algún tipo de manta, podemos colocar algún tipo de chaleco impermeable para tenerlo siempre cerca en nuestra mochila de seguridad. Asimismo también podemos contar con algún tipo de medicamento, ya sea algún medicamento para algún paciente, algún familiar que tengamos con algún tipo de pues algún problema que tengamos de la presión, que tengamos algún familiar con azúcar, con diabetes. Podemos colocar esos medicamentos tan importantes, obviamente que no hayan vencido, en nuestra mochila de emergencia. Muchas personas igual pueden contar con algún tipo de navaja. Esta navaja nos puede servir para poder cortar algún cable o salir de alguna situación de emergencia. Nuestra lámpara es muy importante. Asimismo, cubrebocas, tener unos 10-15 cubrebocas en una bolsa sellados o bien en una bolsa de papel, tenerlo junto con nuestro gel antibacterial. La mochila de emergencia debemos ir colocándola de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? Dependiendo cuáles sean aquellas necesidades que nosotros contamos en nuestro hogar, podemos ir almacenando esa mochila de emergencia. Muchos paramédicos igual mencionan y recomiendan tener alguna barra de chocolate o algún dulce también dentro de esta parte, y algún tipo de alimento enlatado, puede ser algún atún o algún tipo de alimento que no sea perecedero, ¿ok? Las emergencias, nos hemos preguntado dónde es más seguro, dentro o fuera de nuestra casa. Ojo, tenemos que saber cuál es el tipo de riesgo al que nos presentamos, porque no hay una regla general. Todo esto depende del tipo de riesgo y de las características de nuestra vivienda. Si tenemos obviamente algún tipo de fuego, ya sea un fuego incipiente o un conato de incendio, por razones obvias no podemos quedarnos dentro de nuestra casa. Si tenemos extintor, tratamos de sofocar el conato de incendio o el fuego incipiente. Si no, tenemos que evacuar y marcar al 911 para que los cuerpos de emergencia puedan auxiliarnos, ¿sí? Lo correcto es siempre conservar la calma. No corro, no grito y no empujo. Esta frase la escuchamos desde que estábamos en área de preescolar. Sin embargo, como les comentaba al inicio de la conferencia, pocas veces podemos aplicar o aplicamos esta frase, ¿sí? Muchas personas a veces no sé, puede ser en un momento de crisis nerviosa, suelen salir corriendo, que puede provocar que suceda un accidente a las afueras de nuestro hogar, ¿sí? Y el último punto es dirigirnos al punto de encuentro previamente acordado con nuestros familiares. Platicamos sobre los puntos de reuniones, ¿sí? No hay que confundir la zona de menor riesgo, que antes se llamaba zona de seguridad. Esta zona de menor riesgo es para poder nosotros evaluar dónde nos vamos a encontrar, siempre y cuando que sea un lugar que no represente algún peligro. Y el punto de reunión es aquel punto que vamos a identificar a las afueras de nuestro hogar, que sepamos que ahí está libre de cualquier obstáculo o cualquier barrera que pueda caerse y de cierto modo lastimarnos, ¿ok? Hay que recordar que todo este plan de familiar de protección civil no nos va a funcionar si nosotros no detectamos riesgos, no nos capacitamos, no lo practicamos y no actualizamos. Es conveniente cada 3, 6, 9 o 12 meses estar ejecutando pequeños simulacros dentro de nuestra casa, empezar a dar responsabilidades a los miembros de nuestro hogar para que sepan cómo actuar y aplicar estos sencillos pasos en nuestro hogar. Hay que recordar que la seguridad empieza en nuestra casa, y si no cumplimos, si no fomentamos esta cultura de autoprotección desde muy pequeños, desgraciadamente no podemos salir avante en situaciones de riesgo que necesiten de nuestro apoyo. Hemos concluido con esta conferencia sobre el Plan Familiar de Protección Civil. Ahora bien, los invito a ver el siguiente video sobre cómo reforzar estas medidas de seguridad. Plan Familiar de Protección Civil. ¿Cuál es el objetivo del Plan Familiar de Protección Civil?
El objetivo de un plan familiar es conocer las acciones básicas que cada uno de nosotros debe realizar para salvaguardar nuestra vida y poder ayudarnos en caso de emergencia o desastre. El plan es preventivo y requiere que lo hagamos de manera coordinada y con sentido de unión familiar. Por ello, es importante que todos nosotros conozcamos las medidas y actividades que realizaremos en caso de emergencia. Se recomienda la participación de los niños, con el propósito de que ellos también sepan qué deben hacer y puedan colaborar con las personas mayores, aun cuando sus padres se encuentren trabajando en el momento del desastre. La elaboración de un plan es muy sencilla y útil, siempre y cuando se haga con anticipación. Comprende de 5 pasos que iremos mostrando poco a poco. En caso de emergencia, ¡tenemos un plan! En esta maleta impermeable tengo las copias de las actas de nacimiento de cada uno de nosotros, las escrituras de la casa, los papeles del coche, una lámpara, un radio con pilas, un pequeño botiquín, una botella de agua y algunas latas de comida por si la cosa se pone difícil. No podemos recargar mucho esta maleta, simplemente es para estar seguros de que contamos con todo lo necesario durante las primeras horas en caso de una emergencia o desastre. Detecta y reduce riesgos. El primer paso de nuestro plan es revisar el estado que guarda la construcción de la casa, el buen estado de las instalaciones eléctricas, el agua y el gas. Si se han caído o tropezado con algún objeto de manera repetida, por ejemplo las escaleras del patio, para ponerle protectores o barandales. Hay que saber dónde están los riesgos potenciales. Debemos reducirlos, buscando que la casa ofrezca la máxima seguridad. Elabora un croquis sencillo de tu casa y alrededores. En él anota las observaciones sobre los posibles riesgos, así como las recomendaciones para reducirlos. En el croquis indica con color rojo todos los daños y averías que encuentres. Mira aquí. marca otros elementos de peligro que puedan dañarte, como pueden ser alcantarillas o registros sin tapa, roturas o desniveles en el piso, escaleras, cables de luz sueltos, macetas o jardineras mal puestas. Hay que sujetar los objetos que puedan caer en caso de un temblor o salir proyectados durante un huracán. Además, hay que almacenar y etiquetar adecuadamente las sustancias inflamables que puedan provocar un incendio o intoxicaciones, como alcohol, agua ras, tiner y estopa. Amor, tenemos que arreglar el cuarto de atrás. Es un lugar de alto riesgo. Tiene que quedar en perfecto orden. Sí, tienes razón. Tengo un desorden en ese cuarto. Pero este sábado queda, ¿te parece? Está bien, pero queda como compromiso, ¿eh? También tenemos que ubicar que existen los alrededores que pueden ocasionar riesgos tales como tortillerías, tlapalerías, restaurantes, gasolineras, puestos de comida, cables de luz más cercanos a la casa y transformadores. Esto permitirá tomar decisiones de salir de la casa o resguardarnos aquí, dependiendo del tipo de emergencia de que se trate. El segundo punto del plan es diseñar nuestras rutas de evacuación y salidas más seguras, para alejarnos del riesgo. Una de las decisiones que muchas veces se tiene que tomar en una situación de emergencia es la de quedarse dentro o salir de la casa. No hay una respuesta común para todas las situaciones. Un lugar es más seguro en el grado en que permite mayores posibilidades de sobrevivir. Conserva la calma. Es el elemento crucial para sobrevivir a una situación de emergencia. Por ello, debes saber cómo comportarte y qué acciones ejecutar. En una plática que nos invitaron en Pemex, los amigos de seguridad industrial me dijeron que la protección civil es como cuando nos ponemos a estudiar matemáticas. Lo que no se practica no se aprende. Así que uno de los principios fundamentales es realizar periódicamente ejercicios o simulacros en el hogar para estar siempre preparados. A ver, Andrea, ¿tú sabes lo que es un simulacro? Claro, un simulacro es un ensayo o práctica acerca de cómo se debe actuar en caso de una emergencia por inundación, ciclón tropical, incendio, sismo, etc. Realizarlo aporta muchas ventajas. Comprobar anticipadamente si las acciones de preparación son eficientes y adecuadas. Permite corregirlas o mejorarlas para estar capacitados para actuar correctamente ante los desastres. Fomenta la cultura de protección civil entre la familia y la comunidad. A ver, ¿y qué pasos hay que seguir? Imagínate alguna de las situaciones de emergencia aquí en la casa o en otro lugar. Asigna responsabilidades conforme a esta guía del Plan Familiar de Protección Civil a cada miembro de la familia y emite la voz de alarma con una campana, silbato, timbre, sirena o luces. Dejen de hacer lo que están haciendo inmediatamente y baja el interruptor general de la corriente eléctrica de la casa y salgan ordenadamente de la cocina.
Recorre las rutas de evacuación y condúcete con orden. No grites, no corras y no empujes. Mide el tiempo que necesites para llegar a los sitios seguros fuera de la casa, partiendo de diferentes lugares. Escoge la ruta que menor tiempo te lleve a recorrer. No olvides, para evacuar a los niños y ancianos y personas con capacidades diferentes, el tiempo implicado puede ser mayor. Por lo tanto, considera la posible ayuda que necesitarán estas personas. Algunas medidas generales para cualquier tipo de emergencia son: 1. Hay que ponernos de acuerdo para tener un lugar de reunión. Por si el siniestro ocurre cuando no estemos juntos, puede ser en casa de la tía Tere, que vive en jardín número 8. O en casa de uno de mis amigos. No, en casa de mi tía Tere. Es necesario precisar en dónde nos veremos y la ruta que seguirá cada uno de nosotros para llegar allá. Eso da mayor tranquilidad. 2. Junto a la puerta de salida, ten duplicados de las llaves de tu casa y de tu vehículo, así como el silbato o campana para dar la señal de alerta. 3. La maleta impermeable que preparó mamá. 4. Mantenerlos informados y oportunamente decidir si permaneceremos en casa o acudir a un refugio que tenemos previamente identificado. 5. Dirígete con anticipación al refugio temporal y verifica su ubicación con tu unidad de protección civil. 6. Cuenta con un directorio con los teléfonos y direcciones de Cruz Roja, médico familiar, bomberos, unidad municipal o delegación de protección civil, escuelas de los hijos, centros de trabajo de los familiares, centros deportivos, sociales y culturales a donde acuden comúnmente. 7. Considera que no podrás comunicarte inmediatamente con tu familia y amigos debido a la saturación de líneas telefónicas, por tanto no desesperes. Lo ideal es que todas las acciones que hemos planeado queden registradas en un documento, que será nuestro plan familiar de protección civil. Quiero hacer un reconocimiento a cada uno de nosotros. Pensé que esto sería lo más difícil, reunirnos y que todos mostráramos la disposición para autoprotegernos. Es el cuarto paso y lo hemos hecho muy bien. ¡Felicidades, familia! Ya que estás preparado junto con tu familia, inicia el plan organizando a los vecinos. Organiza a los brigadistas comunitarios de protección civil en tu cuadra, barrio o edificio. Para mantener una permanente comunicación y ayuda mutua, intégrate a la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios para poder recibir capacitación y colaborar con acciones de protección civil. Por mi parte, esto fue la conferencia sobre el Plan de Familiar de Protección Civil. Vamos a contestar algún tipo de preguntas que nos estuvieron llegando durante la transmisión. Vamos a contestarlas para que estas dudas puedan salir pues un poquito a flote de lo que tenemos pensado con esta charla. Vamos a entrar ahora a la dinámica de la parte de preguntas y respuestas que amablemente ustedes nos hicieron llegar a través de la página de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, para poder solventar aquellas dudas o inquietudes que pudieron haber quedado durante la conferencia. Pero antes de esto, queda claro que ya para retomar el Plan Familiar de Protección Civil, es importante que todo esto que vimos durante la conferencia, esos puntos importantes que están en las diapositivas, podamos plasmarlas en un documento. Muy claro está, para que las personas que tengan acceso a nuestro Plan Familiar de Protección Civil sepan cómo actuar debidamente. Muy importante que nosotros en ese momento podamos contar con un pequeño croquis de ubicación dentro de nuestro plan familiar y saber a dónde podemos dirigirnos, cuál sería la ruta de evacuación mejor trazada, y de cierto modo siempre tener algún tipo de identificación. Podemos realizar nuestras propias credenciales para que personas importantes de nuestro hogar puedan saber qué medicamentos son los que tomamos en caso de que suceda algún desastre y tengamos que tener un tipo de identificación importante para estos casos. Este documento de Plan Familiar de Protección Civil tiene que estar siempre de cierta forma pues presente y estar practicándolo por lo menos 2 veces al año para poder saber qué hacer ante estas eventualidades. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, como les comentaba, que ustedes amablemente nos hicieron llegar para que nosotros podamos tratar de solventar y solucionar todas esas dudas que se fueron presentando a lo largo de esta plática, de esta charla. Vamos a empezar con la primera pregunta. Nos comentan, nos hacen tienen la siguiente duda. En tiempos de pandemia, de esta pandemia COVID-19, ¿qué nos recomendarías a nuestras familias en materia de prevención ante situaciones de emergencia relacionadas con el COVID-19? Ok,
Hoy en día sabemos que normalmente un 80-85% de familiares están dentro de nuestras casas, tanto niños pequeños, a raíz de que todavía no se ha normalizado este regreso, este inicio de clases. Esto provoca o produce que nuestros niños más pequeños se la pasen totalmente en nuestras casas. ¿Qué hay que hacer ante esta situación? Siempre papá, mamá, hay que tener ahora un poco, reforzar todas esas atenciones. ¿A qué me refiero? Los cuchillos, objetos punzocortantes, los botes que tengamos con cloro, con pinol, con todo este tipo de sustancias que sirven para el cuidado y el aseo diario, tenerlos completamente sellados en un espacio, ya sea con una ventana o con un tipo de puerta corrediza, para que nuestros pequeños no tengan ese acceso tan fácil a esas zonas. Hay que recordar que por esta pandemia nos permanecemos en casa un 90% de nuestro tiempo, y la población más vulnerable serán nuestros pequeños, ¿no? Que siempre están ahí en la etapa de estar tocando algún objeto que puedan provocar algún accidente, ¿sí? Eso es muy importante. Protección Civil tiene que estar presente, Protección Civil de nosotros como familia, con nuestro plan familiar, tiene que estar presente en toda esta etapa, sobre todo de la pandemia del COVID-19. Igual tenemos que estar pendientes con nuestros números de emergencia, cómo se van actualizando. Hoy sabemos que el 911 es el principal número para cualquier situación que se nos presente. Ok, vamos con la siguiente. ¿Cada cuánto debo de realizar o actualizar mi plan familiar de protección civil? Ok, el plan familiar de protección civil debe actualizarse conforme a nuestras necesidades. Supongamos que en el 2020, este año, me tocó elaborar mi plan familiar, ya hice mi carpeta, tengo todo, tengo mi mochila, tengo mi extintor, tengo mi documento con algún croquis, con nombres de los integrantes de mi familia, los procesos, cómo voy a evacuar, dónde es mi punto de reunión, dónde es mi zona de menor riesgo. Todo eso lo tengo ya de cierto modo archivado en mi carpeta de mi plan familiar de protección civil. Pero ¿cómo saber cómo actualizarlo o cómo agregarle algún otro documento? Claro, cuando nuestra casa sufre algún tipo de modificación. ¿Qué significa esto? Que si teníamos una sola planta en nuestro hogar, pero posteriormente ya pasó a tener 2 plantas y a hacer algunas adecuaciones a esta parte de nuestra infraestructura, debe actualizarse, porque obviamente el riesgo va a cambiar a la hora de evacuar nuestro inmueble, ¿sí? Número 2 sería cuando tenemos algún integrante nuevo en nuestra familia. Puede ser que haya nacido algún niño, que tengamos un hermanito, una hermanita, o bien que algún familiar, ya sea tío, abuelito, abuelita, papá o mamá, haya ingresado a formar parte de nuestro núcleo familiar. Ahora sí, como ya se ingresó un nuevo familiar, obviamente tiene que actualizarse nuestro plan familiar. Esto va de acuerdo a las necesidades de cada familia. Igual, si dentro de nuestra casa, cercana a nuestra casa, se llega a colocar algún súper o alguna gasolinera, o están realizando una nueva casa enfrente que no teníamos planeado, o no estaba sustentado en nuestro plan familiar, de igual forma tiene que actualizarse, porque todo riesgo circundante va a cambiar. ¿Ok? Vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿En qué tipo de riesgos lo puedo aplicar? El plan familiar se va a aplicar a cualquier riesgo que esté cercano a nosotros. Por eso es importante identificar nuestros riesgos, tanto externos como internos, para que en base a eso nosotros podamos saber cuáles son los riesgos que nos van a afectar. Obviamente, si nosotros tenemos cerca una gasolinera, nuestro plan familiar tiene que ir enfocado a qué puede pasar en caso de algún fluido o algún líquido que pueda derramarse, ¿sí? Si nuestra casa está cerca a una panadería, tenemos que estar pendientes cuáles son los riesgos que puedan aplicarse si llega a suceder algún tipo de fuga de gas. Y así, si nuestra casa está cerca de una zona que cuenta con una laguna y cuando llueve se puede desbordar, nuestro plan debe adaptarse a cada uno de esos riesgos para saber cómo actuar ante una posible eventualidad. Así que el plan familiar tiene que estar presente en cada uno de los momentos específicos de nuestro hogar, y obviamente aplicar correctamente ese tipo de respuesta. Vamos con la última pregunta. En caso de un sismo, si habito en el 5º piso, ¿cuál sería la recomendación? Ok,
Primero tenemos que saber qué tipo de riesgo es. Si se produce un sismo y estamos dentro del quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno piso de un conjunto departamental, obviamente tenemos que saber que no vamos a poder evacuar a nuestro punto de reunión, ¿sí? Aquí entraría lo que es nuestro repliegue. ¿Cuál es el repliegue en caso de un sismo? Ubicar, nosotros por eso, ese es el sentido de nuestro plan familiar, ubicar con tiempo cuáles son esas zonas de menor riesgo de nuestro hogar. Por ejemplo, podemos solicitar, si rentamos casa o es casa propia, podemos solicitar a quien diseñó la casa los planos para que sepamos dónde van colocadas esas traves o dónde van colocadas esas zonas que pueden aguantar en caso que un sismo pudiera de cierto modo venir a perturbar la tranquilidad de mi hogar, ¿sí? En quinto piso es muy difícil, o en sexto, en séptimo, para octavo, para poder evacuar hasta la planta baja. No es recomendable porque el movimiento puede provocar algún tipo de accidente, podemos caernos y evacuamos, entonces ya estaríamos hablando de otro tipo de riesgo. Lo conveniente aquí, si vivimos en quinto, sexto, es checar o verificar cuáles son nuestras zonas de menor riesgo y ubicarnos en esas zonas hasta que el sismo pase. Si nuestro riesgo es por un incendio, por una fuga de gas, ahí nuestro plan de familiar de protección civil nos va a indicar que debemos evacuar, ¿sí? No vamos a correr, no vamos a gritar ni vamos a empujar, pero vamos a evacuar de una forma ordenada para poder llegar a nuestro punto de reunión. Hay que recordar que la forma correcta de bajar las escaleras es pegado a nuestro lado derecho, para que en caso que los cuerpos de emergencia lleguen a auxiliarnos inmediatamente, ellos puedan subir por su lado derecho y nosotros bajamos por nuestro lado derecho. De esta forma no chocamos, ¿sí? Y podamos llegar a nuestro punto de reunión sin ningún problema. Bueno, pues agradezco las preguntas que nos hicieron llegar. Espero que haya sido esta charla, esta conferencia de su total agrado. Mi nombre es Hugo Graf y quiero agradecer en nombre del maestro Hugo Adrián Barjao Madrigal, director de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, las atenciones que nos brindaron para poder llevar esta charla hasta la comodidad de su hogar. Hay que recordar que estamos viviendo tiempos difíciles. Lo más conveniente aquí es quedarnos en casa. Vamos a seguir trabajando por medio de las nuevas tecnologías para que de esta forma toda nuestra comunidad estudiantil esté preparada para futuras eventualidades. Muchas gracias.